Buenas noches. ¿Se me oye? Estupendo. Muchas gracias, María, por tus palabras de ánimo. Y buenas noches, queridos hermanos, encarnados y desencarnados. Agradeceros la oportunidad de poder compartir con vosotros el estudio y el trabajo de hoy. El tema, categoría de los espíritus. Nuestros hermanos desencarnados, que como muy bien nos dicen en el libro de los espíritus, nos acompañan e influyen más de lo que nosotros pensamos. Cuando comencé a preparar este estudio, me vino a la mente el Divino Maestro, cuando preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Cierta perplejidad decía: ¿quién decís que soy yo? Cierta perplejidad sacudió a la pequeña asamblea, y Simón Pedro, sin embargo, exclamó conmovido: tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres tú, Simón, le dijo Jesús, envolviéndolo en una amorosa sonrisa, porque no fue la carne que te reveló estas verdades, sino mi Padre que está en los cielos. Si un espíritu nos preguntase: ¿qué o quién decís que soy yo? En el diccionario nos dice que es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar, y en el libro de los espíritus nos dice que el espíritu es una llama, una centella, es inmaterial, lo penetra todo y todo le es accesible, y su comprensión del mundo real está en función de su avance espiritual. El libro de los espíritus, en el ítem 76, nos dice: ¿qué definición puede darse de los espíritus? Puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Dios creó y sigue creando espíritus que se encarnan en seres como nosotros para poder evolucionar. Dicho de otro modo, la realidad es que somos espíritus, seres eternos, que vivimos en un mundo que sobrevive a todo y que precisa encarnar para evolucionar y hacerse perfecto. En el mismo libro, el codificador nos sigue esclareciendo a través de las siguientes preguntas: ¿es permanente la creación de espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Es permanente, nos dice, o sea que Dios no ha cesado jamás de crear. ¿Se forman los espíritus espontáneamente o proceden los unos de los otros? Dios los crea, como a todas las demás criaturas, por su voluntad, pero una vez más, lo repito, su origen es un enigma. Podemos decir que los espíritus son las almas de los que han vivido en la tierra, en otros mundos, una vez que el cuerpo físico muere. Los espíritus son seres vivos, en el sentido de que son inmortales y son lo que realmente somos. Es complicado de comprender y de explicarlo, y lo mejor es decir que son nuestra realidad, después de la muerte del cuerpo físico. Y una vez dicho esto, y realizada la definición, retomando lo que dijo el Divino Maestro, diríamos: bienaventurados vosotros, porque no ha sido la carne quien os ha revelado esta verdad, sino Dios, el Divino Maestro, que con sus enseñanzas nos reveló la verdad, y cómo no, a través del estudio de la codificación, a través de los espíritus, que a día de hoy podemos conocer y conocernos, porque no olvidemos que nosotros somos espíritus, aunque encarnados. Llegando a este punto, esto nos lleva a tratar los diferentes tipos de espíritus que existen. Y Allan Kardec, en el libro de los espíritus, pregunta: ¿son iguales los espíritus o existe entre ellos alguna jerarquía? Y nos dicen: pertenece a diferentes órdenes,
según el grado de perfección a que hayan llegado. Y es esos diferentes órdenes de espíritu lo que vamos a ver esta noche. Tenemos a los espíritus puros, a los espíritus buenos, a los espíritus impuros o imperfectos. Y vamos a comenzar por el tercer orden, que serían los espíritus imperfectos. Estos tienen la intuición de Dios, pero no la comprenden. Todos no son malos, es más su ligereza y su inconstancia más que maldad. No hacen ni bien ni mal, pero el hecho de no hacer bien ya indica su inferioridad. Se alegran de hacer el mal y además es que se sienten felices cuando encuentran esa ocasión. Pueden unir su inteligencia a la maldad, sus ideas poco elevadas y sentimientos bajos. Sus conocimientos del mundo espiritual son limitados y lo poco que saben lo confunden con sus ideas y con la vida corporal y solo puede dar nociones falsas. Su carácter se delata por su lenguaje. Todo espíritu que en sus comunicaciones deja escapar un pensamiento malo debe ser incluido en él, y todo pensamiento negativo debemos tener en cuenta que nos es sugerido por un espíritu de este orden. Para ellos, ver la felicidad de los buenos es un tormento continuo, porque sienten todas las angustias que pueden producir la envidia, los celos, y conservan el recuerdo y la sensación de los sufrimientos de la vida corporal. Esta impresión es frecuente y es más penosa que la realidad. Sufren, además, durante mucho tiempo y creen que va a ser así siempre, y esto Dios lo permite y es para corregirlos. Dentro de los espíritus imperfectos podemos dividirlos en 4 clases principales, que serían los espíritus impuros, los espíritus ligeros, los pseudosabios y los neutros. Los espíritus impuros tienen inclinación al mal y además hacen de ello objeto de sus preocupaciones. Dan consejos perversos, causan discordia y desconfianza, se unen a los caracteres más débiles y los cuales son capaces de ceder a sus sugestiones. Con este fin, lo que intenta es arrastrarlo hacia la perdición. De esta manera, así quedan satisfechos porque entorpece su adelanto al hacerlo abandonar de las pruebas a las que se enfrentan. En la mesa mediúnica, estos espíritus se les reconoce por su lenguaje, un lenguaje insignificante y grosero en sus expresiones. Ciertos pueblos han hecho de ellos divinidades maléficas y los denominan como demonios, genios malos o espíritus del mal. Estos, cuando están encarnados, tienen una inclinación hacia todos los vicios: el sensualismo, la crueldad, la hipocresía, la codicia, la avaricia. Ellos hacen el mal por placer, por hacerlo. Por odio escogen casi siempre a víctimas entre las personas honradas. Luego tendríamos a los espíritus ligeros, que estos son ignorantes y maliciosos, inestables y burlones, los que se les suelen denominar espíritus burlones. Se entrometen en todo, a todo responden, sin preocuparse con la verdad. Se alegran causando travesuras, enredando, induciendo al error, por medio de mistificaciones y travesuras. A estos espíritus se les denomina vulgarmente con los nombres de duendes, de gnomos, de trasgos. Estos están bajo la dependencia de los espíritus superiores, pero a menudo ellos lo emplean, pues como nosotros podemos emplearlo como trabajadores o peones,
pero ellos lo hacen para nuestro aprendizaje. Pueden manifestar su presencia por golpes, movimiento, desplazamiento, agitación del aire. Los podemos poner dentro de la categoría de los espíritus golpeadores o perturbadores. Todos los espíritus pueden producir estos fenómenos, pero son los inferiores los que utilizan esta facultad. En la mesa mediúnica, su lenguaje suele ser chistoso, es superficial, alcanza desde el disparate y la ridiculez, expresando con rasgos irónicos y burlón. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por maldad. Luego tendríamos a los espíritus pseudosabios. Estos tienen amplio conocimiento, pero creen saber más de lo que saben. Han realizado algún progreso en algún que otro punto de vista y cual estos utilizan con un lenguaje de carácter serio. Y esto es lo que puede llevar a engaños acerca de su talento. Esto no es más que un reflejo de sus preocupaciones y consecuencia de su vida terrestre. Es una mezcla de algunas verdades. Algunas verdades junto a algunos absurdos errores, de los cuales podemos descubrir por su presunción, por su orgullo, los celos y la obstinación, de las cuales no ha podido abandonar tras su desencarnación. Luego tendríamos a los espíritus de segundo orden, que esto en caracteres generales, pues ya su predominio del espíritu sobre la materia. En ellos, ¿qué predomina? Pues hacer el bien. Sus facultades y dominios para hacer el bien dependen del grado al que hayan llegado. Unos tienen la ciencia, otros sabiduría y bondad, otros más adelantados unen el saber y las cualidades morales, no están completamente desmaterializados porque conservan más o menos, según su categoría, la huella de la existencia corporal. Puede ser en la forma del lenguaje o en sus hábitos, donde podemos observar algunas manías, de otra manera serían ya espíritus perfectos. Estos espíritus pues comprenden ya a Dios, al infinito, y disfrutan ya de la felicidad de los buenos. Están contentos por el bien que hacen, al igual por el mal que impide que se realice. No se alteran ya ni por la envidia, ni por remordimiento, ni por ninguna mala pasión, pero aún tienen pruebas que resolver. Estos originan buenos pensamientos, alejando así a los hombres del mal camino. Neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos, y estos, cuando están encarnados, son buenos con sus semejantes. No les mueve ni el orgullo, ni el egoísmo, ni la ambición. No tienen sentimientos como el odio, el rencor, el orgullo, la envidia, los celos. Estos ya hacen el bien por el bien. En las creencias ordinarias se les conocen por genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. En época de superstición se les consideraban divinidades bienestas. Los espíritus protectores siempre son buenos y nobles. Estos espíritus buenos y de segundo orden los podemos clasificar en 4 grupos, que serían benévolos, sabios, espíritus de gran sabiduría y espíritus superiores. Los espíritus benévolos, su cualidad es la bondad y su mayor deseo es ayudar a los encarnados y protegerlos,
aunque su saber es limitado. Su progreso es más en el sentido moral que en el intelectual. Luego tenemos a los espíritus sabios. Estos se distinguen principalmente por la capacidad de sus conocimientos. Se ocupan más de las cuestiones científicas, de las que tienen más actitud, claro, que de las morales. Consideran la ciencia solo desde el punto de vista de su utilidad. Luego tendríamos a los espíritus de gran sabiduría. Estos se caracterizan por las cualidades morales de naturaleza más elevada y su capacidad intelectual les facilita formar un juicio justo sobre los hombres y las cosas. Luego tendríamos a los espíritus superiores. Estos ya reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. En su lenguaje se delata por su benevolencia, su dignidad, su elevación al hablar, en ocasiones sublime. Se comunica con los que verdaderamente buscan la verdad y van de buena fe, alejándose de aquellos que en su influencia predomina el mal. Cuando encarnan la tierra como una excepción, es para cumplir una misión de progreso. Vienen para inspirar a la humanidad, vienen a ayudarnos en nuestra evolución. Luego tendríamos a los de primer orden. Estos ya, sus caracteres generales ya no sufren la influencia de la materia y ya destacan por su superioridad intelectual y moral. Estos ya son de primera clase y única. Estos ya han recorrido todos los grados de la escala espiritual y ya se despojaron de todas las impurezas de la materia. Han alcanzado la suma perfección y ya no deben sufrir ni pruebas ni expiaciones. Y ya no teniendo que reencarnar, viven la vida eterna que disfrutan en el seno de Dios. Pero por esto no creamos que su trabajo ahí ha terminado, porque estos son los ministros de Dios y vienen porque tienen órdenes de conservar la armonía universal. O sea que ellos conducen a los espíritus inferiores, les ayuda a perfeccionarse, les indica sus misiones y además asiste a los hombres en sus acciones y tratan de inducirlos al bien, ayudándoles también en su expiación. A estos se les conocen por los nombres de ángeles y arcángeles. Como hemos visto hasta aquí, los diferentes órdenes de espíritu. Pero por otro lado tenemos el libro de El cielo y el infierno, o la justicia divina, y no el cual nos hace referencia no a la categoría de los espíritus, sino, podríamos decir, al estado de los mismos, que tendríamos los espíritus felices, los de mediana condición, los espíritus sufridores, los suicidas, los criminales arrepentidos y los espíritus endurecidos. Aunque a estos también podríamos incluirlos en las diferentes categorías, vamos a ver los diferentes ejemplos y así poderlos comprender mejor. Los espíritus felices que han desencarnado, ellos ya saben de la grandeza de Dios y además que se sienten felices por haber dejado la materia. Nos ponen varios ejemplos de diferentes ocasiones y en las cuales hacen referencia a su llegada al mundo espiritual. En este caso vamos a hablar de Saint Sansón, que nos viene en el capítulo 2 de la página 156, y siendo miembro de la Sociedad Espírita de París, este hermano desencarnó el 21 de abril de 1862. Y estando durante un año con bastante sufrimiento, él pidió que lo evocara en cuanto viesen posible,
ya que él quería contribuir al estudio del espiritismo. Y fue evocado el 23 de abril de 1862, o sea, a los 2 días. Y él da especialmente las gracias a Dios por permitirle comunicarse, aunque hace referencia a su estado aún débil y tembloroso. Le pregunta que si aún está resentido por los dolores y padecimientos que tuvo, y que cómo había cambiado su situación en apenas 2 días, a lo cual el hermano nos contesta: mi posición es muy feliz, porque no siento ninguno de mis antiguos dolores. Estoy regenerado y restablecido, como nuevo, como decís vosotros. Nos explica que al principio se encontraba confuso, porque se puede estar días sin recobrar lucidez, pero que antes de morir hizo una oración a Dios para pedirle que le permitiese hablar a los que amaba y que Dios le escuchó. A este lo podríamos poner, si lo ponemos en la categoría, como hemos estado hablando anteriormente, lo podemos poner en los espíritus buenos, en la primera categoría, espíritus benévolos. Luego tendríamos a los hermanos espíritus de mediana condición. Este hermano desencarnó en 1840 y fue evocado en Burdeos por su nieta en 1862. Era un hombre honesto según Dios o según los hombres. Y la nieta le pregunta: querido abuelo, ¿queréis decirme cómo estáis entre los espíritus y darme algún detalle instructivo para nuestro adelantamiento? Y el abuelo le responde: todo lo que quieras, mi querida niña. Expío mi falta de fe, pero la bondad de Dios es grande. Toma en cuenta las circunstancias. Sufro, no como podrías entenderlo, sino por el disgusto de no haber empleado bien mi tiempo en la tierra. Lo cual la nieta pues extraña, porque le pregunta: ¿cómo no lo habéis empleado bien si habéis vivido siempre como un hombre honesto? Y el abuelo le responde: sí, desde el punto de vista de los hombres, pero hay un abismo entre el hombre honesto ante los hombres y el hombre honesto ante Dios. El hombre honesto ante Dios es aquel que, lleno de abnegación y de amor, consagra su vida al bien, al progreso de sus semejantes. Resumiendo, nos viene a decir que el hombre debe tener su empeño a hacer el bien siguiendo el ejemplo de Jesús y el empeño de llevarlo a cabo. Recordemos, el amor, la justicia y la caridad. En el Evangelio, según el espiritismo, nos dice que el hombre de bien, su primer impulso es pensar en los demás, antes que en sí mismo, y que es bueno con todos, sin preferencia, ni de raza o de religión, porque los mira como hermanos. Luego tendríamos a los espíritus sufridores, que estos son aquellos espíritus egoístas y endurecidos, que después de su muerte miran a su alrededor y no ven ningún sujeto sobre el cual pueda ejercer su mala personalidad. Y su desesperación se apoderan de ellos, porque el aislamiento y la inactividad son intolerables para estos espíritus. Ellos se alejan de los espíritus puros, persiguen a los espíritus débiles que les rodean. Por otro lado, no les basta esa acción, porque se lanzan hacia la tierra buscando hombres a los cuales puedan acceder con sus tentaciones, llevándolos así a ser sus víctimas. A estos los podríamos poner en la categoría de los espíritus impuros y obsesores. Luego tendríamos para los espíritus a estos hermanos suicidas, que sabemos que es la persona que comete el grave error
de tomar la decisión de desencarnar por propia voluntad. Y sabemos a día de hoy, en esta sociedad, por el nivel tan alto que está habiendo de suicidio, y que gracias a Dios pues se están poniendo manos a la obra con asociaciones y ayuda que antes no se oía de esto. En el libro del cielo y el infierno hace referencia a una comunicación que fue dada espontáneamente, pidiendo auxilio y socorro, porque caía al vacío constantemente y pide incesantemente que se ruegue por él. Y al no seguir hablando, es su propio guía el que da las explicaciones. Y nos dice que ha sido un hombre al cual la prueba que tenía era de miseria. Y al no poder soportarlo, se dio a la bebida. Y llegó a los límites de la desesperación. Y decidió poner fin arrojándose de la torre de François I el 22 de julio de 1957. Él estaba en un continuo tormento, esperando una vida futura, la cual deseaba para sufrir las pruebas correspondientes, y pedía que se rogara por él. En el libro de Memorias de un suicida podemos ver los diferentes testimonios por los cuales sufren, y sabemos que luego al reencarnar vienen con las taras físicas de las cuales o por las cuales abandonaron su cuerpo en la vida anterior. Luego tendríamos a los criminales arrepentidos. El criminal arrepentido, el primer sentimiento que expone es de vergüenza y de remordimiento. En muchos casos son perseguidos por sus víctimas y el dolor y el tormento que soporta es indescriptible. Ellos siempre están esperando oración y ellos piensan que nunca van a ser perdonados por Dios. Y como hemos dicho anteriormente, esto Dios lo permite para corregirlos. Ante una pregunta que le hicieron a Chico Javier, si la oración de un delincuente, de un criminal, valía alguna cosa ante los ojos de Dios, este le dijo que la oración de un criminal, por ser la de un hermano culpable, vale mucho cuando es hecha con arrepentimiento sincero. En una prisión se encuentran encarnados y desencarnados, verdugos y víctimas, unidos por los lazos del amor de Dios. Y cuando de entre ellos uno se muestra arrepentido del mal que hizo y arrodillando el alma ora al Padre, en el lenguaje del corazón, en la sinceridad y en la humildad, con voluntad de resarcir sus faltas, una sorpresa apunta en el íntimo de los otros colegas, y todos acaban envueltos en la respuesta del Creador, que es siempre algo de incentivo de su amor y de sus bendiciones, vía de regla después de una oración así hecha entre las almas dormidas, cerradas, endurecidas en el crimen, y algunas despiertan para la realidad de la luz cristiana, sintiendo los remordimientos primero y dando los primeros pasos en pro de la redención. Ahora tendría a los espíritus endurecidos, que son aquellos que no se han arrepentido aún, y además que se complacen en el mal y no sienten por ello ninguna pena, que son insensibles a los reproches, rechazan la oración y algunas veces blasfeman del nombre de Dios. Son aquellas almas endurecidas que después de la muerte se vengan de los hombres por los tormentos que sufren y persiguen con rabia a aquellos quienes han tenido ojeriza durante su vida, sea por la obsesión o sea por cualquier mala influencia. En su vida fueron perezosos, cayeron en distracciones frívolas
y en su lenguaje, en la mesa mediúnica, no oculta aquello que hizo y se muestra altivo, desafiante. No olvidemos que nuestros hermanos obsesores, pues como todos los espíritus, son también llamados a la angelitud, de los cuales tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría son por débitos de vidas anteriores. Si recordamos la trilogía de Caballero de la trilogía Caballero de Lumière, el drama de la Bretaña y la vorágine del pecado, ahí podemos ver cómo a través de los siglos, por la vida que han llevado, por su duda, son constantemente obsesados, pero que al final todos son perdonados por el Padre y todos son inducidos a ese cambio moral que todos deseamos y esperamos, y lo que más esperan es oración. Por ello tenemos que no hacer juicios sobre ellos, sino pedir por ellos. Hemos visto los diferentes grados y estados de los espíritus, y sabemos que son los mismos espíritus quienes que se mejoran, y al ir mejorando pasan de un orden inferior a otro superior. Debemos tener en cuenta que todos aquellos hermanos que en su categoría o condición, llamados espíritus impuros, de mediana o baja condición, llegará al igual que nosotros, espíritus encarnados, pero al fin y al cabo espíritu, por la justicia divina y el amor del Padre, a esos buenos espíritus, porque todos somos llamados a la angelitud, como hemos dicho anteriormente, y todos, cada uno su ritmo de evolución, pasando por todas las condiciones espirituales. Llegaremos a ser espíritus puros. En el libro Acción y Reacción, el instructor Bruso nos dice que somos espíritus endeudados, con la obligación de darlo todo en favor de nuestra propia renovación. Comencemos a elaborar ideas redentoras y edificantes desde ahora, favoreciendo la reconstrucción de nuestro futuro. Dispongámonos a disculpar a los que nos ofendieron, con el sincero propósito de rogar el perdón a nuestras víctimas y cultivando la oración a servicio del prójimo. Tengamos siempre en cuenta lo que nos dice el codificador y maestro Allan Kardec, que los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que está en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Aprovechemos esa situación para ayudarles, para esclarecerles y adoctrinarles, teniendo siempre en cuenta que ellos y nosotros somos la misma esencia, espíritus en evolución. Pidamos por los que no se dejan ayudar, roguemos por los que sufren, por los que tienen necesidad de nuestras oraciones, por aquellos distraídos que se obstinan en hacer el mal y querer inducirnos al mismo error. Como dijo el maestro, orar y vigilar. Si os dais cuenta, siempre piden la oración. Pidamos que Dios, en su infinita bondad, nos bendiga a todos, encarnados y desencarnados, y que nuestro trabajo continuo de nuestra transformación íntima, agradezcamos siempre a aquellos hermanos que en su bondad nos ayudan y deciden acompañarnos en el viaje de nuestra vida, que son nuestros guías, nuestros compañeros de viaje, como a mí me gusta llamarlos. Trabajemos juntos con amor, justicia y caridad.
Muchas gracias por vuestra atención, hermanos.